Ah, pero tiene un nombre, es una deriva del griego. Significa amante de la belleza. Qué interesante, profesor, ese nombre. Yo Es mi pensaba que era su nombre. nombre, ¿ah? ¿Sí? Claro, ¿A usted se llama Calixto? claro. Ah, yo pensaba que se llamaba No, su no, academia. no. En mi familia, a ver, ¿habrán cuántos Calixtos que yo recuerde? Habrán por lo menos unos 12, 15 Calixtos. Primos, todo deriva de mi abuelo. Mi abuelo tuvo 14, 15 hijos y cada hijo a uno le puso de nombre Calixto como segundo nombre. Yo soy el único que tiene Calixto como primer nombre. Rachel, ¿cómo estás? Buenas noches. O sea, significa amante. Buenas Amante a la noches. belleza, así es. Bien, ahí, profe. Buenas noches a todos, gracias por estar acompañándome. Estamos en estos momentos en esta segunda semana de clases y vamos a continuar pues en esta primera parte analizando los conceptos sobre la musculatura y cómo se involucran en los diferentes ejercicios. Como estamos haciendo un trabajo netamente enfocándonos en el sector femenino con el programa Fit Model, vamos también pues a analizar sobre todo ejercicios que involucran al tren inferior. Todo lo que sea empujar, el músculo principal siempre van a ser los cuádriceps. Sea la forma que ustedes coloquen los pies dentro de una plataforma, siempre la actividad principal va a ser realizada por el músculo cuádriceps. Lo que ocurre es que, ¿por qué se toma en consideración la parte posterior entonces? Anotando como que fueran pues los hamstring, los isquiosurales, los músculos que se involucran cuando hacemos ciertas posiciones en la pisada al hacer la prensa de piernas. Tiene un fin. En la parte posterior no solamente se encuentran los isquiosurales, en la parte posterior interna se encuentran el grupo muscular de los aductores. Esos aductores son músculos grandes. Los aductores, por si acaso, son músculos que en conjunto con los glúteos realizan la extensión de la cadera, sobre todo cuando la carga es elevada o cuando las piernas están más separadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos los ejercicios en prensa de piernas, trabajan los músculos que se involucran en la extensión de rodilla y la extensión de la cadera. Entonces, como en la extensión de la rodilla, sentimos nosotros que la acción va hacia adelante el muslo, y como en la extensión de la cadera, sentimos que la actividad va a toda la parte posterior, nosotros pensamos que la musculatura involucrada también son los músculos isquiosurales. Sin embargo, la forma que se involucran los isquiosurales es pequeña. Sin embargo, la mayor actuación ocurre sobre los músculos aductores y el glúteo mayor. Entonces la pregunta es, ¿y para qué utilizamos entonces las diferentes variantes de pisada en la plataforma de piernas? Tiene mucho que ver con las sensaciones, con las emociones y en lo que ocurre en la persona al ejecutar un movimiento. Voy a nombrar a un preparador ya fallecido, no existe. Era conocido en el ámbito del culturismo como el Mountain Dog. Este preparador, John Maddox, él comenta en uno de sus libros que mientras que para las personas que hacen entrenamiento convencional, cualquier ejercicio que realicen va a involucrar el mismo trabajo, para la gente que tiene un nivel avanzado, la sensación, lo que emocionalmente sientes al hacer un movimiento, sí es importante. ¿Y por qué? Justamente en uno de los estudios que habían justamente sobre el mecanismo del trabajo en sentadillas, en prensa y en otras variantes como lo que son las sentadillas en máquina, hicieron que las personas entrenaran solamente empujando.
Y luego hicieron que otras personas entrenaran y pensaran en una región específica. Luego a un tercer grupo le hicieron que entrenaran y que pensaran en otra región específica. ¿Qué es lo que ocurrió? Que las personas que entrenaban sin pensar en las acciones musculares, la mayor carga de trabajo siempre fue hacia los músculos de los cuádriceps y los glúteos. Sin embargo, estas personas que voluntariamente comenzaron a pensar en otra región de la parte posterior de la cadera, la carga se repartió entre los cuádriceps y la musculatura posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender mucho la forma en la cual la persona ejecuta el movimiento para que se involucre una masa muscular más que la otra. Esto quiere decir que la activación muscular, que es una forma eléctrica que ocurre dentro de los músculos, no solamente ocurre por cuestiones mecánicas, sino también ocurre por cuestiones voluntarias. Es por eso que dentro del culturismo, los culturistas de alta competencia colocan los pies en diferentes posiciones dentro de la plataforma, porque para ellos es útil esto, porque le van a producir diferentes estímulos de trabajo. Sin embargo, para el persona usuario convencional, basta que coloques los pies a la mitad de la plataforma, será suficiente para sentir un trabajo tanto en los cuádriceps como en la musculatura extensora de la cadera, en este caso los glúteos. Pero siempre repito, todo lo que sea empujar, la carga principal va a recaer siempre para los músculos de los cuádriceps. Sin embargo, hay algo importante que tiene que ver con la parte mecánica, la cantidad de flexión que ocurre en una articulación. Cuanto más colocamos los pies en la parte inferior de la plataforma, aumenta la flexión en la rodilla y se reduce la flexión en la cadera. Y cuanto más aumenta la flexión en la cadera, se reduce la flexión. ¿Qué quiere decir esto? Que si los ejercicios de empuje los realizamos con los pies más hacia abajo, va a aumentar la flexión de la rodilla. Por lo tanto, la sensación de carga va a recaer más sobre los cuádriceps. Sin embargo, cuando levantamos más los pies, se reduce la flexión de la rodilla, incrementando la carga de tensión sobre la musculatura de la cadera. En este caso, glúteos, aductores, y si la capacidad de concentración pensante del usuario recae también en la región posterior, va a tener sensibilidad sobre la musculatura de los isquiosurales. Entonces, miren, qué tan importante es entender estos detalles de la parte mecánica y la parte sensorial. Mecánico, lo que estoy haciendo; sensorial, lo que yo transmito que quiero sentir. Repito, es por eso que dentro del culturismo se utilizan diferentes variantes, porque para ellos les funciona. ¿Y por qué les funciona para ellos? Por la cantidad de años de experiencia que tienen, son más capaces de poder transmitir un impulso nervioso en una región, cosa que no ocurre con las personas que tienen menos experiencia en el entrenamiento. Vamos a pensar ahora. Ustedes se han dado cuenta que la gente que hace culturismo de alta competencia, cuando entrena, a veces se colocan algo en los oídos, música, o simplemente se taponean los oídos. ¿Y para qué? Para estar absortos del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Evitan la distracción, cosa que de esa forma se mantienen más enfocados en el trabajo que están ejecutando. Esto para ellos les es muy importante. La pregunta es, ¿por qué es importante para ellos? Porque los culturistas viven de su cuerpo. Su profesión es desarrollar músculos. Sin embargo, las personas que están en el gimnasio, los usuarios que los contratan a los personal trainers para entrenar, ellos no son profesionales del músculo, son personas que tienen sus propias actividades laborales que realizan. Y el entrenamiento muscular para ellos es solamente un hobby o parte de una tarea que tienen que realizarlas por cuestiones de salud. Entonces, detalles para tomar en consideración. Ahora, la distancia, la posición de los pies en relación a la estabilidad del cuerpo, ¿influye o no influye?
Sí, tiene mucha influencia. Y le voy a explicar por qué. Cuanto más juntos están tus pies, cambia automáticamente tu posición del cuerpo. Por ejemplo, hay que considerar qué pasa con la gente que hace levantamiento olímpico. La gente que hace levantamiento olímpico tiene más flexibilidad, tobillo, rodilla, cadera. Ellos pueden estar con los pies juntos y bajar su cuerpo totalmente verticales. Sin embargo, las personas que no son atletas, cuando tú les juntas los pies, ¿qué ocurre? Las rodillas se van hacia adelante, la cadera se levanta y el cuerpo se inclina hacia adelante. ¿Esto qué quiere decir? De que un músculo trabaje más que otra porción. De acuerdo a la separación de los pies, no solamente va a depender de la posición de ellos en relación a tu amplitud del hombro, sino va a depender de la flexibilidad de las personas. Es por eso que se recomienda que una posición normal en las sentadillas sea aquella en donde tus pies están aproximadamente alineados con tus hombros. Y esa posición tenemos dos variantes, que es separación de los pies separados, que se pueden llamar estilo sumo o estilo semi-sumo. ¿Qué quiere decir estilo sumo? El sumo quiere decir que los pies están bien separados. Cosa que al sentarte, el fémur hace un movimiento diagonal, aumentando la actividad en el glúteo, en los cuádriceps y en los músculos aductores. Sin embargo, las personas que no tienen esa flexibilidad para la amplitud de cadera no podrán hacer una sentadilla sumo. Por lo tanto, realizarán una sentadilla que se llama semi-sumo. ¿Qué quiere decir? Un semisumo es separación de los pies solamente un poco más del ancho de los hombros y la punta de los pies ligeramente unos 30 grados hacia afuera. Estilo sumo, la persona separa sus pies casi una mano hacia afuera de la amplitud de los hombros. Y la separación de los pies, la posición de los pies en el suelo aproximadamente va a 45 grados, manteniendo la punta del pie siempre alineado con la rodilla. De esta forma, aumentamos el trabajo sobre los músculos aductores y también sobre los músculos de los glúteos. Pero esto no quiere decir que no estés trabajando a tu músculo de los cuádriceps, porque basta que haya una extensión de rodilla para que siempre se involucren los músculos de la parte anterior. ¿Y qué pasa con split squat o con los lunges? Va a depender mucho de cómo queremos el enfoque en los músculos del tren inferior. Sea mancuerna, sea barra o sea máquina, va a depender mucho la posición de la rodilla que está adelante, la posición de la cadera de la rodilla que está adelantada y la inclinación que toma el cuerpo. Si yo tiro mi pierna hacia atrás y mi rodilla adelantada se mantiene vertical y mi tronco se mantiene vertical y mi cadera no pasa de la línea horizontal de la rodilla, la carga principalmente va a recaer en un mayor porcentaje hacia los cuádriceps más que hacia los glúteos. ¿Y por qué? Porque para que haya aumento de actividad sobre los glúteos, necesitamos que aumente la flexión en la cadera. Sin embargo, en esta postura, la flexión de la cadera se acerca a los 90 grados y la flexión de la rodilla se mantiene alrededor de los 90 grados. Pero ¿qué pasa si mantengo el tronco vertical y mi rodilla va hacia adelante? Como aumenta más la flexión en la rodilla, aumenta la carga de estiramiento y por lo tanto también de contracción sobre los músculos de los cuádriceps. Y se reduce la carga sobre los glúteos. ¿Por qué? Porque al ir la rodilla hacia adelante y el tronco mantenerse vertical, aumenta la flexibilidad de rodilla y se reduce la flexión en la cadera. Ahora, ¿pero qué pasa si quiero aumentar en este ejercicio la carga sobre mis glúteos? Lo que yo debo hacer es que no aumente el ángulo de flexión en mi rodilla, pero sí aumente el ángulo de flexión en el tronco. Para eso, no solamente tu tronco tiene que inclinarse ligeramente hacia adelante, porque si lo inclino demasiado,
para tratar de aumentar la flexión en la cadera, lo que va a ocurrir es que al alejarse la barra de la cintura, la carga va a recaer principalmente por todo el rango de tus músculos erectores espinales. Y es por eso que hay gente que más que trabaja en glúteos, siente el trabajo en la musculatura de la espalda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aparte de inclinar el tronco ligeramente hacia adelante, tenemos que obligadamente hacer que la cadera descienda por lo menos 30 grados abajo de la línea de la rodilla. Y para eso, mi pierna de atrás tiene que estar bien alejada. Si no está demasiado alejada, la rodilla va a estar más adelante y cuando él descienda, la rodilla va a chocar en el piso y no lo va a permitir que la cadera baje demasiado. Es por eso que en un split o un lunges, obligadamente la pierna tiene que estar bien estirada hacia atrás, lo más que se pueda, para obligar que la cadera descienda unos cuantos grados más abajo de la rodilla. Y esto sí involucraría bastante a la musculatura de los glúteos. Entonces, ahora, pero si queremos nosotros hacer ejercicios que de una u otra forma involucren más a los músculos glúteos, ¿qué tendríamos que elegir? Primero, saber cuál es la función del conjunto de los glúteos. ¿Y por qué digo conjunto de los glúteos? Porque los glúteos son un conjunto de músculos que se llaman glúteo mayor, los que están hacia atrás, en la parte posterior de la cadera, y a los lados de la cadera están el glúteo mediano y el glúteo menor. En el peso muerto trabajamos en forma de bisagra. Si queremos que haya más actividad en los glúteos que los isquios, tenemos que hacer que la cadera empuje hacia atrás, tal vez 25 a 30 centímetros. Hay personas que no empujan demasiado la cadera, sino la cadera queda muy parada. Entonces la actividad va a recaer en los lumbares y en los isquios. Pero si aprendes a tirar la cadera bien hacia atrás, la carga va a reducirse en los lumbares y se va a incrementar en los glúteos y en los isquiosurales. En una sentadilla convencional con una banda, ¿para qué colocan la banda? La banda te jala hacia el centro de las piernas. Tú tienes que hacer una fuerza contraria cuando desciendes. Obligar a que tus músculos laterales de la cadera empujen hacia afuera. Quiere decir que en esta sentadilla, si es que tú bajas la línea horizontal de tus glúteos debajo de las rodillas, tú vas a aumentar tu carga en todo el conjunto de los músculos glúteos. Por descenso de la línea horizontal, el glúteo mayor, y por mantener las piernas separadas, haciendo una fuerza hacia los lados, glúteo mediano y glúteo menor. Peso muerto unilateral, peso muerto a una pierna. Como necesitas mucha estabilidad, mucho equilibrio, la carga principalmente se reduce del glúteo mayor y se incrementa en los músculos estabilizadores laterales de la cadera, glúteo mediano y glúteo menor. Si tú te subes a un banco, ¿qué necesitas? Fuerza, estabilidad. Necesito fuerza para levantarme. Muy bien. Pero ¿qué pasa si tienes mucha fuerza y no tienes equilibrio, no tienes estabilidad? Tampoco vas a poder levantarte. Esto quiere decir que en este caso, el subir a un banco trabaja bastante el conjunto de los glúteos, pero sobre todo dándole énfasis a los músculos laterales de la cadera. Glúteo mediano, glúteo menor. Y sobre eso, por ejemplo, la forma en que se coloca la carga es vital. En subir a un banco, imagínate que estás levantándote con la pierna derecha y te sujetas con la mano derecha. Entonces usas un peso en la mano izquierda. Eso va a obligar a que tus músculos laterales de la pierna que está levantada, glúteo mediano y glúteo menor, se activen más. ¿Por qué? Porque el peso que tienes te va a jalar en dirección opuesta a esa pierna. Y esos músculos que están en el lado posterior, su obligación es mantener tu cuerpo equilibrado. Entonces va a depender mucho cómo colocamos el peso para poder sentir más trabajo. ¿Qué es mejor, hacer lunges hacia adelante o hacer lunges en reversa? Según la progresión de ejercicios, tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es más fácil? ¿Dar un paso hacia adelante y sentir que caemos o deslizarnos hacia atrás? Teóricamente es más fácil un deslizamiento que una caída. Es por eso que cuando nosotros involucramos los lunges, el aprendizaje es primero
empieza aprendiendo lunges con deslizamiento de la pierna hacia atrás. Y cuando tienes dominio de ese ejercicio, pasarás ahora a hacer el lunges dando un paso hacia adelante. Y luego que aprendes ese movimiento, pasarás a hacer un lunges caminando. Esa es una progresión de movimientos. Voy a empezar a hacer hip thrust. Pero antes de enseñarte a hacer hip thrust, te enseño a hacer hip thrust con los dos pies sin peso. Antes de ponerte peso en la pelvis, te voy a enseñar a hacer hip thrust con una sola pierna. ¿Por qué y para qué? ¿Qué necesito en una sola pierna? Estabilidad. ¿Cuáles son los estabilizadores de tu cadera? Glúteo menor, glúteo mediano. Esto quiere decir, en ese ejercicio estamos trabajando los músculos estabilizadores de la cadera. Quiero comenzar a usar peso. Sácale provecho al ejercicio unilateral. Luego que lo tienes bien dominado, vas a hacer el ejercicio bilateral y te darás cuenta que lo podrás manejar con mayor cantidad de carga, con mayor cantidad de peso. La transformación física, que es lo que estamos buscando nosotros con este plan de entrenamiento, va a depender mucho el estado en que se encuentra tu cliente. Cuanto menos es tu porcentaje de graso, en menor tiempo lograrás resultados. Cuanto más elevado es tu porcentaje de graso, mayor es el tiempo que involucrarás para poder transformarte físicamente. Si hablamos que teóricamente una mujer es capaz de ganar músculo anualmente entre 4 a 6 kilos, esto quiere decir que más o menos estaría ganando pues medio kilo de masa muscular por mes. Medio kilo no se nota por si acaso. En 3 meses, kilo y medio no se nota. Pero sin embargo, si intercambiamos que tú estás ganando medio kilo por mes y estás perdiendo 1 kilo de grasa mensual o 2 kilos de grasa mensual, sí se nota. Y eso justamente pues es lo que se busca dentro de los programas Fit Model, que la persona sea capaz de quemar mayor cantidad de calorías y asimismo generar ganancias de densidad, dureza y masa muscular o hipertrofia. La grasa, para poder estar dentro de un rango atlético, ¿cuál sería? Dentro de un rango atlético, el objetivo es en mujeres del 15 al 18%. Ese es atlético. Normal, entre el 18 al 25% es lo normal en mujeres. En hombres, atlético es del 7 al 10%. Lo normal es más o menos entre un 10 a un 15% lo normal. Pero hay chicos que por qué se los ve flacos, chicas que por qué se los ve flacos. Y cuando le miden su porcentaje de graso, tienen también un porcentaje de graso bajo. Sin embargo, ¿por qué no se los ven musculosos? Porque una cosa es estar con un valor de porcentaje de graso bajo en base a desnutrición por falta de músculo, y otro tener un porcentaje de grasa bajo en base a tener más masa muscular y con cuidados alimentarios tener menos adiposidad. Vamos a recordar este detalle sobre cómo encontrar un plan que nos permita mantener nuestro peso y perder adiposidad en forma gradual. Aquí tenemos que en el caso de estas personas que desean cambiar su composición corporal, manteniendo su peso corporal y reduciendo sus valores de porcentaje de graso, lo vamos a ubicar con 3 casos diferentes. Caso número 1, aquella persona que solamente tiene un moderado peso graso. Vamos a multiplicar su peso corporal por un valor numérico 30. Eso va a arrojar una cantidad de calorías que va a consumir por día. Nos encontramos con personas que tienen un ligero porcentaje de grasa. ¿Qué quiere decir? Casi no es muy notorio su porcentaje de grasa. Entonces, para estas personas vamos a multiplicar su peso corporal por 35 y eso nos va a arrojar la cantidad de calorías que necesitamos de consumir por día. ¿Y qué pasa con las personas que tú las ves en el espejo y están bien? Tienen poco porcentaje de grasa,
la mide con el caliper y están dentro de sus parámetros ideales. Sin embargo, quisieras que gane más músculo. ¿Qué vas a hacer? Tu peso corporal multiplicas por un valor numérico 40. 40 es un estándar, por si acaso. Es para aquellas personas que están bien. Por lo tanto, le das una cantidad de calorías en su alimentación para que vaya gradual y progresivamente ganando masa muscular y perdiendo adiposidad. Esto quiere decir, gana medio kilo de músculo, pierde medio kilo de grasa. Y todo eso lo va logrando en forma progresiva, lenta. ¿Ya? Estos detalles es importante entenderlos a la hora de programar un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento para una persona que está dentro de su peso ideal. Por ejemplo, en el caso de su compañera Génesis, ella me parece que está dentro de su peso, tal vez unos cuantos kilitos arriba. Por lo tanto, yo con ella mantendría esta fórmula, que quiere decir días que entrena piernas, multiplicar peso corporal por 40, para que tenga más energía, más calorías, para recuperarse de un entrenamiento duro o pesado. Y los días que entrena cuerpo superior o no entrena, multiplicar su peso corporal por valor 30 a 35 y eso arrojaría pues aproximadamente unas 300 calorías a 500 calorías menos por día. ¿Ya? Eso le permitiría mantener una buena forma muscular y ganancia muscular progresiva en el transcurso del tiempo. Dime, William, ¿cuál es tu consulta? Ahí está. Para una persona de 60 kilos, valor promedio multiplicado por 35, eso arrojaría 2100 calorías. Si la persona pesara 65 kilos, esto quiere decir 65 kilos, lo vas a multiplicar por 35 y le va a dar su valor promedio, un promedio. ¿Eh? Ahora, las proteínas. Aquí viene un punto importante. Los valores de proteínas en relación a carbohidratos y grasas van a depender del objetivo. Cuanto más delgado eres, necesitas menos proteína y más carbohidratos. Cuanto más voluminoso de grasa eres, necesitas más proteína y menos carbohidratos y grasas. Pero ¿qué pasa con una persona que está dentro de su peso promedio? ¿Cómo podemos calcular la relación proteína, carbohidratos y grasas? Y aquí está el ejemplo. Los valores de proteínas, carbohidratos y grasas más o menos son equilibrados. En este caso, la propuesta que da el autor es 30% proveniente de las proteínas, 40% proveniente de los carbohidratos y 30% proveniente de las grasas. Esto quiere decir que las 2100 calorías, podríamos decir que en el caso de la chica de 60 kilos, cerca de 700 calorías serían para las proteínas, cerca de 700 calorías serían para los carbohidratos y cerca de 700 calorías serían para las grasas. Porque multiplicado 700 por 3 nos arroja pues 2100 calorías, lo que está ahí. En el caso de Génesis, igual multiplicamos los valores y nos van a arrojar una cantidad de calorías. Esa cantidad de calorías yo lo voy a dividir entre este valor porcentual de las proteínas. Eso me va a arrojar una cantidad calórica de proteínas. Pero esta cantidad calórica de proteínas yo la voy a dividir entre 4. ¿Para qué? Para que me dé la cantidad de gramos de proteína por día. Los carbohidratos también. Yo lo voy a dividir entre 4 y me va a arrojar la cantidad de gramos de proteína por día. Y en el caso de las grasas, esta cantidad de calorías yo lo voy a dividir entre 9 y me va a arrojar una cantidad de gramos de proteína por día. Como se dan cuenta, miren, en este caso, casi 1.5 de carbohidratos en relación a las proteínas. Sin embargo, si esta relación fuera para una persona que está delgada,
los valores de carbohidratos, por si acaso, se disparan. 2 a 2.5 en relación a las proteínas. ¿Y por qué la persona que es delgada necesita más carbohidratos? Porque necesita más combustible para entrenar, para recuperarse y para controlar el nivel de estrés que tiene la persona. Ahora, ¿habrá algunas estrategias especiales? Sí. Lo que les estaba hablando hace un momento, aquí están. 3 estrategias diferentes. Para las personas que están con obesidad, en todas sus variantes de obesidad, las proteínas deben ser más altas. Los carbohidratos y las grasas van a ser más bajos. Para los que estén dentro de su peso, con un moderado ganancia de grasa, los valores de proteínas, 30%, los valores de carbohidratos, 40%, y los valores de grasas, 30%. Para las personas que están delgadas, mira los valores que aparecen en la tabla, proteínas entre el 25 al 30%, grasas entre el 50 al 60%, carbohidratos entre el 50 al 60% y grasas entre el 20 al 25%. Como se dan cuenta ustedes, más carbohidratos, más energía el que está delgado y más proteínas el que está grueso. Y ustedes dirán, pero ¿tanta proteína? Sí, lo que pasa es que al estar la persona muy obesa, la carga calórica se reduce casi a la mitad. Es por eso que la carga proteica se incrementa para tratar de mantener a toda costa la masa muscular. Y al tener menos energía proveniente de los carbohidratos y las grasas, se va a obligar a que el combustible que se use durante el entrenamiento sea pues esa energía acumulada debajo de la piel. Esta tabla aparece también en el archivo, en su libro y en un archivo resumen que les envié. En esta tabla nosotros vemos la referencia de gramos para una persona que está con mucha, en este caso, química, que está en color amarillo, y para una persona que lleva su entrenamiento de forma natural, solamente consumiendo pues suplementos, vitaminas y minerales. Cuando hay química de por medio, el consumo proteico se dispara. Y cuando no hay química de promedio, el consumo proteico se reduce. Como verán ustedes en esta tabla, una chica de aproximadamente 68 kilos debería consumir más o menos 185 a cerca de 200 gramos de proteína por día. ¿Tanto? Sí, porque está en la fase de pérdida de grasa, en la fase de definición. Pero esta misma chica, que pesa 68 kilos y tiene más músculo, menos grasa, en una etapa de ganancia de masa muscular, se le va a reducir a solamente 150 gramos de proteína, máximo 170 por día. Esas 150 y 170 gramos de proteína la va a dividir entre todas las comidas que realice en el día. Si hace 5 comidas diarias, 30 gramos por cada comida, porque 5 por 3, 150 gramos de proteína. ¿Pero por qué aparece acá de 150 a 185? Porque esta tabla está diseñada tanto para hombres como para mujeres. Los valores más altos son para hombres y los valores más bajos que resulten en la tabla son para mujeres. ¿Cómo desarrollamos un plan nutricional? Vamos a poner como un ejemplo para una persona que necesita aproximadamente 540 calorías provenientes de las proteínas. Esto quiere decir para una chica que pesa aproximadamente unos 65 kilos. 60, 65 kilos. Esto quiere decir 65 kilos para ser exacto. Necesita 135 gramos provenientes de las proteínas. Esas proteínas las dividimos entre todas las comidas que haga al día. Si hace 5 comidas, va a tener que consumir 27 gramos de proteína por cada comida. Calcular lo que se coma.
100 gramos de pollo de carne de res tiene aproximadamente unos 22 gramos de proteína. Esto quiere decir 150 gramos, 140 gramos, tiene aproximadamente pues la cantidad de proteínas que te está pidiendo el programa. 150 gramos de pollo o de carne de res tiene más o menos 31 o 32 gramos de proteína. 125 gramos tiene más o menos unos 27 gramos de proteína. Esa es para calcular qué cantidad de proteína en alimento se va a consumir por día, alimento crudo. Los carbohidratos, como se dan cuenta, los repartimos. ¿Cuál es la mejor forma de repartir los carbohidratos? En los horarios en donde se gasta más energía, consumir más carbohidratos, y en los horarios en donde se gasta menos energía, consumir menos carbohidratos. Es por eso que en la tabla aparecen cantidad de gramos de carbohidratos más altos durante la mañana y se reduce el consumo de carbohidratos durante la noche. En el caso de las grasas, de igual forma que los carbohidratos, la mayor cantidad de grasas que sea en las mañanas y la menor cantidad de grasas que sea en las noches. Así sería un planteamiento para armar tu plan de comidas. Tener un cuadernito, tú vas a anotar la cantidad de alimentos que vas a comer en la mañana, en la media tarde, en el almuerzo y en la noche. De esta forma, tú tienes pues tu balance de comidas que vas a realizar. Y vas a anotar ahí de dónde viene tu fuente de proteínas, de dónde viene tu fuente de carbohidratos, si comes grasas o vegetales en las horas determinadas que tienes propuesto tu trabajo. Si no tienes una libretita, cómprase una agenda vieja, ¿ya? Pasada que haya por ahí, y vas anotando las fechas para saber cómo vas organizando tus comidas diariamente. De esta forma, nosotros tenemos nuestro plan nutricional para desarrollarlos durante todo el día, toda la semana, según la selección de valores que hemos realizado. Y eso, por si acaso, te va a arrojar la cantidad de nutrientes que tú necesitas para cada día. Llega un momento, por si acaso, en el cual tú no necesitas ni siquiera pesar, como hacen algunos, sus alimentos. La gente que compite pesa sus alimentos. Pero la verdad, a veces el estar pesando se pone tedioso y estresante. Aprende a calcular la cantidad de alimentos que tiene pues un valor porcentual. Personalmente, cuando voy a comprar al mercado, siempre me fijo en la cantidad de peso que estoy llevando y las cantidades de unidades. De esta forma sé cuántas calorías, cuántos gramos tiene cada papa, cada camote o la proteína en alimento que estoy consumiendo por día. ¿Son importantes los suplementos? Depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tanto dinero tengas en tu bolsillo. Le comento esto porque he tenido oportunidad de trabajar con gente que tiene una economía bastante pudiente. Y ellos pues en cada una de sus comidas se tomaban un digestivo. Y la creatina, no recurrían a nuestra creatina monohidratada, convencional. Consumían la creatina en extracto líquido, que es carísima. Te agarras, te pones unas gotas debajo de la lengua y se absorbe en forma sublingual. O sea, les comento esto para que ustedes vean pues que dependiendo tus factores económicos, tú vas a consumir cierta cantidad de suplementos. Pero ¿cuál es lo básico? Para eso el autor Christian Thibaudeau, en su libro de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Transformación Física, ahí comenta justamente pues esta tabla, en donde indica cuál es la cantidad máxima y mínima de suplementos que necesitamos por día. ¿Por qué pone aceite de pescado? Porque el aceite de pescado nos ofrece vitamina D.